Bueno, buenos días amigos y amigas. Aquí estamos con Ismael Conchacala y Azucena Rosal, cada uno en sus respectivos países, en Colombia, en Panamá y en Guatemala, en nuestra querida Aviala. Y nosotros tres somos parte de los estudiantes del equipo Memoria Indígena que está en este momento estudiando alguna maestría o un doctorado. Y queremos tener esta breve entrevista porque nos parece importante, pertinente, escuchar las experiencias y también el por qué y el cómo están estudiando en sus universidades. Entonces vamos a empezar con nuestros nombres, un poco dónde estamos estudiando y por qué nos hemos interesado en la teología indígena. Entonces, no sé si, ¿quién de los tres queremos empezar? Isma, ¿quieres empezar o Azucena? La doctora. Bueno, Azucena, te han dado la palabra. Confiesa, la doctora eres tú. Soy estudiante, están hablando de ti. Muy bien. Me llamo Azucena Rosal, soy guatemalteca. Nací en el occidente del país, más próximo a la frontera con México, de profesión médica pediatra. Mi interés por la teología surgió aún antes de comenzar a estudiar medicina. Comencé a estudiar teología a los 17 años en mi iglesia local, en los programas de ETE, Educación Teológica por extensión del seminario de mi iglesia, que es la iglesia presbiteriana. Y entonces, aún antes de entrar a la universidad, comencé mis primeros cursos y no logré terminar mi bachillerato en esa institución. Sin embargo, los cursos me sirvieron mucho. Años después que tuve la oportunidad de estudiar mi licenciatura, estudiamos con un programa becados de una organización suiza que se llama Basilea en en la Corporación Universitaria Reformada de Barranquilla, Colombia. Entonces ahí hice mi licenciatura. Al hacer mi licenciatura, lo que me llamó más la atención en los estudios formales de la teología siempre han sido las ciencias bíblicas y creo que me he quedado dentro de del área de la teología con mucha pasión. Sin embargo, se han añadido otros tópicos de interés. Actualmente estoy haciendo la maestría en teología latinoamericana en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, en un programa que tienen a distancia. He completado los cursos y la universidad ofrece dos formas de graduar. Una es a través de la tesis y otra es a través de tomar una serie de seminarios. Voy a pedir a la persona que está de anfitriona que me permita compartir pantalla para mostrar lo que yo he elegido como plan de egreso. Entonces, de estas dos formas, yo inicialmente me he adscrito a la forma de seminarios. Los seminarios comienzan en enero y terminan en junio y es una forma muy sistemática de terminar tus estudios de teología. Em, Permiten porque estoy tratando de que esté ya lo que quiero compartir. Susana, mientras tanto, ¿le puedo preguntar algo? ¿Cómo se llama la carrera? Se llama Maestría en Teología Latinoamericana. Ujú. El enfoque principal de la carrera es la teología latinoamericana desde la tradición principalmente de Ignacio de Acuría y John Sobrino, pero se estudian otros teóricos también en ese campo. Entonces, debido a que mi iglesia me apoya un poquito con mis estudios, los seminarios de graduación propuestos em, para el otro año son, el primero se llama Ecoteología Feminista, que es el seminario uno. El seminario 2 se llama De la decolonialidad y la Iglesia Popular. El seminario 3 se llama Hacia una teología de las migraciones. Y el seminario 4 que es de clausura, revisión, perspectivas y compromiso, que casi siempre es un tiempo de retroalimentación
de todo lo que has estudiado en la maestría. Digamos, ahorita yo estoy terminando mi seminario 4 de la maestría, pero también en los seminarios le ponen a uno un seminario de repensar todo lo que uno hizo. A lo largo de la carrera, que es una carrera de 2 años que estoy concluyendo, no hay ningún curso que trate específicamente sobre la perspectiva de la teología indígena, sino que se trata como un eje longitudinal. Y estos seminarios que vamos a ver a partir del otro año, pues ofrecen también una manera de estudiar el pensamiento indígena. Voy a tratar de compartir con ustedes la, los principales cursos que saqué. En el listado se van a poder dar cuenta cuáles se relacionan de alguna manera u otra. Basta decir que no es interés solo mío el campo de la teología indígena. Habemos tal vez unas 3 o 4 personas en mi corte que estamos interesados en el tema como tal, ¿verdad? Al igual que, digamos, hay compañeros y compañeras que les interesa la teología y el género, hay otros que les interesa la ecoteología y hay otros que les interesa la decolonialidad. Entonces, cada vez que había oportunidad de discutir, sacábamos nuestra banderita, pero en realidad ese tipo de perspectivas se tratan poco y específicamente en la carrera. Ahora voy a compartir los cursos que hice. No sé si miran bien. Ujú. Sí. Entonces, los relacionados con Biblia fueron únicamente dos, que es la lectura del Nuevo y del Antiguo Testamento. Este fue el último que llevé. Estos son los seminarios de investigación, fueron 4. Cristología latinoamericana, antropología teológica y escatología latinoamericana. Aquí lamentablemente era una opción. La cuestión del pensamiento indígena en América Latina era solamente una opción de investigación, no era parte del contenido del curso. El misterio de Dios desde América Latina, nuevos enfoques pastorales en América Latina. Este es un curso libre, por eso lo tengo aquí, porque no es parte de la línea curricular, sino que es uno que yo me adscribí por un interés particular en la vida del niño grande. Luego viene la mujer en la teología latinoamericana, la lectura teológica de la historia latinoamericana. Este pues fue donde yo presenté una investigación que fue publicada en la revista de Fraternidad Teológica Latinoamericana que tiene que ver con teología indígena. Luego la lectura de la Biblia en clave latinoamericana, seminario de investigación 3, seminario de investigación 1 y 2, cosmovisión indígena e inculturación. Este tal vez sea el que más se relacionó con la teología indígena. Ahí el foco principal de aprendizajes es el núcleo ético-mítico. Luego viene ética latinoamericana, eclesiología, espiritualidad, las tradiciones del Antiguo Testamento y el proyecto de liberación, todos en Latinoamérica. Hacer teología desde América Latina y figuras teológicas para la teología de la liberación. Y por último, este fue un estudio introductorio, lo recibimos como un prolegómeno, análisis socioteológico de la realidad latinoamericana. Esa fue mi red curricular durante 2 años y que felizmente he terminado, ¿verdad? Con el apoyo de mi iglesia, aunque es un apoyo muy pequeño, pero sí me dieron un apoyo becario. Y entonces mi proyecto es hacer los seminarios. Sin embargo, se me ocurre, ¿verdad? Como prácticamente los seminarios se aperturan en enero y el consejo de la coordinadora de la maestría es asignarse tesis hasta que uno tenga seguro el punto. Yo podría dejar abierta mi matrícula y asignarme tesis en julio o bien asignarme tesis en enero del año 2025, ¿verdad? Es que no es tampoco los procesos son excluyentes, aunque yo no he notificado de esta última intención a la coordinadora, ¿verdad? No creo yo que tuvieran ningún inconveniente en que yo siguiera pagando e hiciera tesis, además de hacer los seminarios, ¿verdad? Pero a la mayoría lo que nos interesa es salir luego y pagar poco, ¿verdad? Porque ahí mientras esté abierta la matrícula semestral, tienes que seguir pagando mes a mes. Entonces, como que si tampoco es una ganga seguir estudiando. A mí el interés por la
teología indígena me surge tempranamente en la iglesia, porque mi iglesia tiene una composición étnica bastante amplia no me atrevo a decir desde su fundación, ¿verdad? Porque fue una iglesia que se fundó para gente de habla inglesa en 1892. La iglesia presbiteriana, esa es su fecha de fundación y poco a poco fue que se adhirieron a la iglesia personas de habla española y se abre prácticamente la posibilidad de misión y obras de evangelización a la población indígena hasta bien entrado el siglo XX. ¿Verdad? Eso es lo que yo reviso en el estudio que propuse, que llama mucho la atención cómo se organizan ya como sectores de la iglesia y de trabajo misional hasta 1930 la población indígena. Para ese fin quiero presentarles a ustedes cómo está organizada mi iglesia y de cierta manera también contestar a la pregunta cómo creemos que incide la teología indígena y contribuye eh, a la iglesia en general sus aportes. Permítanme un ratitico. Ya encontré las fotos que quiero presentar. En las fotos ustedes se van a dar cuenta las regiones en las cuales está organizada mi iglesia. ¿Me confirman si miran? Claro que Sí. sí. Bueno, entonces ustedes van a encontrar en esta foto cómo ha sido la organización de la iglesia en regiones de trabajo desde que comenzaron a organizarse nuestros presbiterios. Con ese nombre se identifica la región geográfica en la que se cumplen las funciones de una iglesia. El primer presbiterio se organizó en 1923 en el occidente, luego de eso el central, que es donde actualmente radico, el presbiterio de Suchitepeques, el presbiterio Pacífico y del norte. Como ustedes notan, no había ninguna orientación étnica, es predominantemente de gente mestiza. Sin embargo, al año 1959, pueden darse cuenta el número de años, ¿verdad? Son 59 años del siglo XX, más 8 años del siglo XIX, serían 67 años casi para organizar el trabajo en áreas étnicas, el maya quiché, que lleva el nombre de esa etnia precisamente. Y en el 78 se organizan los trabajos en el área Quechí y Zabal, el área de mi iglesia que más ha crecido desde los años 70 es el trabajo entre la etnia Quechí. Luego de eso está el MAM, suroccidente, Quechipetén, Quechí Playa Grande, Quechí Polo Chic, Cachiquel, Canjabal, Quechí Ixcán, Quechí Sayacché, Unión Maya Quiché Boca Costa, Confesional Reformado, Quechí Estoreño, Región Sur, Presbiterio de la Costa Sur y Presbiterio Quechí Franja Transversal del Norte y Achicubulco. De más reciente em, apertura, no sé si se puede ver esta foto chiquita. Hay otros 5 presbiterios, es decir, que son 28 presbiterios actualmente. Se han sumado el de San Marcos, el del Altiplano, el Pocomchí, el Pacífico Norte y el Pacífico Sur. Entonces, como pueden ver ustedes, pues la iglesia en sus regiones de trabajo se ha constituido principalmente con población indígena, siendo la orientación misional principalmente desde el pensamiento mestizo occidental predominante y principalmente en las instituciones teológicas, que sí tenemos una institución rectora que se llama Seminario Presbiteriano. La orientación de formación teológica es básicamente denominacional, aunque tiene bastante apertura de manera comparativa con otras iglesias que existen en mi país. Por ejemplo, digamos, los estudios bíblicos, la pastoral, la educación cristiana, no se da tan ligada a un pensamiento tradicional de la iglesia, sino que hay bastante libertad de formación de parte de los docentes de teología.
Entonces, básicamente mi interés radica en la población que constituye mi iglesia madre, mi iglesia, la iglesia en la que he crecido y a la cual pues, dedico mi vida y gran parte de mi tiempo y ministerio. Ahora bien, y las áreas de exploración que a mí me gustaría si hiciera trabajo de tesis sería cabalmente la misión entre la población indígena y propiamente los elementos para la construcción de una teología indígena de la población guatemalteca, que siento que mi iglesia es la más antigua en el país, creo que sería importante para todo el pensamiento cristiano evangélico de Guatemala. Finalmente, a mí me parece que en las instituciones en general en teología, hay poco abordaje de la teología indígena y creo yo que uno de los principales temores es la amplitud de la cual goza la filosofía y pensamiento indígena en toda América Latina. ¿Verdad? No hay una sola concepción de lo que es Dios, no hay una sola concepción de lo que es la vida, el ser humano, sino que es diversa. De cierta manera, la academia está impregnada del pensamiento occidental y busca un discurso único y de validez universal. Entonces siento yo que muchas de nuestras instituciones teológicas se ven influenciadas por esas matices del pensamiento occidental y hay cierto temor a que paremos hablando todos nuestra propia verdad. Que aunque en el fondo así es, cada una de nosotras tiene su propia verdad, tratamos de hacer un discurso uniforme y válido, creyendo que eso es criterio de verdad y validez, ¿verdad? Cuando no necesariamente lo que se piensa en una latitud suele ser verdad en otra. Entonces, creo yo que ese es uno. Luego de eso, las cuestiones, lamentablemente, de poca comprensión del pensamiento indígena han llevado a considerar que si damos una puerta abierta a la teología indígena en las instituciones, lo que vamos a hacer es una mezcla, ¿verdad? Entonces, se considera que da lugar a una fundición de pensamientos y que eso de cierta manera eh, contribuye a que nuestro cristianismo sea menos puro. Estoy tratando de utilizar palabras no convencionales, ¿verdad? Para tratar de reflexionar sobre el tema, cuando el cristianismo desde sus orígenes fue eso, ¿verdad? Nadie pues ignora la herencia judaica dentro del cristianismo y dentro del mismo judaísmo cómo se encaminó de un politeísmo a un monoteísmo, ya largamente explicado en las últimas décadas de culturas del Oriente Próximo Antiguo. Entonces, siempre ha habido ese enriquecimiento, le llamaría yo, cultural dentro de la fe judaica y luego dentro de la fe cristiana, y no por eso fue menos o más puro. Y no cabe duda, ¿verdad? Tengo que agradecer al trabajo de memoria indígena y a la apertura que he encontrado entre este ministerio para explorar el potencial en teología indígena. Por eso fue que me involucré en este trabajito que ya fue publicado por Editorial Kairos de Tejidos de Oración. Sin embargo, creo que nos falta profundizar un poquito en el tema de la hermenéutica como grupo, ¿verdad? Ese fue un buen intento y un buen comienzo. Igualmente, creo que hay pocos especialistas en el tema de la hermenéutica indígena en América Latina. Quien quita que en el mundo haya más, ¿verdad? Pero no hemos tenido contacto como memoria indígena con ellos. Muchas gracias por la posibilidad de compartir. Gracias, Susi. Quizás más adelante te hacemos otras preguntas, pero ha sido enriquecedor escuchar tu perspectiva y también la de ver el currículo de la universidad donde estás y un poco tu involucración desde temprana edad hasta ahora y tus deseos de seguir profundizando. Creo que podemos escuchar a Ismael, a ver qué nos cuenta Isma sobre este tema y bueno, con ustedes, Sabayo con Chacala. Bueno, mi nombre es Ismael Conchacala Gil. Mi nombre Wiwa es Sabayú. Soy de la Sierra Nevada de Santa Marta, norte de Colombia.
Soy parte de la sierra, pues de la etnia que se encuentra ahí. En la sierra son los Cogis, Arhuacos, Cancuamos y Huigua. Eh, Hay otros pueblos en el norte, pero específicamente en la sierra estamos los cuatro. Bien, pues creo que como compartía Susi, para decir dónde estamos estudiando, acarrea una historia, ¿no? Un proceso, un caminar. Y sí, me gustaría como comentar un poco ese caminar. Y un primer momento quizás fue cuando mi hermano y mi cuñada me adoptan y me llevan a vivir en otra región, a otra comunidad Kogi. Y ahí fue como mi primer acercamiento sobre el Evangelio, eh, y pues conociendo a los cristianos Kogi. Eh, y luego ya más adelante, em, estando en la ciudad, me involucro más en la iglesia y comienzo a participar un poco en el seminario bíblico de la Iglesia Asamblea de Dios aquí en Colombia. Pues donde, pues porque uno no tiene como en este caminar una apertura, un conocimiento de todo lo que, eh, digamos, perspectivas, orientaciones, fundamentos que tiene el cristianismo y todo su bagaje histórico. Entonces uno en la medida desde donde está, uno va buscando cómo abrirse y para mí fue eso. Tuve la oportunidad de estudiar en el seminario bíblico, la Asamblea de Dios, y ahí pues obviamente recibí una formación básica teológica, una teología sistemática y que siento que de alguna manera me ha ayudado como a entender o a veces salirse un poco eh, de esa forma de abordar la teología, ¿no? Luego ya comienzo como a tener pequeñas participaciones con otro enfoque, como un diplomado virtual en teología latinoamericana. Entonces también me dio como la, la perspectiva un poquito más amplio, pero en ese momento como que para mí la teología indígena no era algo que pudiera como, pues como entenderlo o no estaba en mi lenguaje. Eh, ya quizás más adelante sí empiezo como a entenderlo, pero se me hacía como que eso era como más relacionado una búsqueda católico, ¿sí? Y no como una búsqueda de cristianos protestantes. Eh, pero también siento que había cosas que uno, independientemente desde la categoría de la teología, no necesariamente desde esa categoría busca, sino que, digamos, para mí, por ejemplo, la importancia del idioma en el ámbito cristiano indígena, el uso del idioma, ¿cierto? La intención de tal vez de pensar una liturgia más propia me refiero más indígena, más wiwa, comenzar como a analizar diferentes situaciones que conflictúa entre la fe y la cultura, porque pues el evangelio no es permitido, no es aceptado o no es bienvenido en la comunidad. ¿Quién dice que no es bienvenido? ¿Quién se siente violentado? ¿Quién se siente víctima? ¿Qué apertura, diálogo? O sea, yo siento que desde ahí, aunque uno no diga, bueno, estoy pensando teología indígena, estoy haciendo teología indígena, pero es el hecho de que uno está inmerso en una serie de situaciones y vivencia, ahí creo que
uno como que empieza como indígena. Y creo que ahí es importante cuando se piensa esto de la teología indígena desde el indígena, ¿no? O como indígena, ¿cierto? Eh, pero ya eh, más adelante, ya involucrando con memoria indígena y pues indagando por el tema de la identidad, porque pues hay muchas cosas que dialogar, pero el tema de la identidad en el ámbito de la fe, pues para mí eso ha sido un punto muy interesante porque cuestiona, por ejemplo, en el caso de mi pueblo, cuestiona la idea de que si eres cristiano o opta una fe, eres o no eres, dejas de ser indígena o sigues siendo indígena. Pero esta discusión lo pone tanto quienes son cristianos, quienes abrazan la fe cristiana, y tanto quienes no están de acuerdo o rechazan o cuestionan a los que optan la fe cristiana. Entonces, la pregunta por la identidad en el ámbito cristiano, pues también siento que también es un abordaje que se viene haciendo desde la teología. En mi caso, pues desde la vivencia, ¿cierto? Eh, y es así como finalmente, pues decido como, porque todo lo que uno viene intercambiando, conversando, o en mi caso tratando de hacer algún tipo de escrito. Recuerdo cuando me invitaron a Ribla y pues realmente tuve un mentor, o sea, como lanzar a hacerse eso, eh, pone en esta discusión de que si uno, pero si este personaje es teólogo o no es teólogo. Entonces también siento que es una forma de pensar también muy occidental, que si a ti te invade estas cuestiones, esta vivencia y te pregunta y lo sacas y lo hablas, si no tienes un título, pues entonces puede ser temas o cosas muy interesantes que aporta a la teología o al cristianismo, pero si no tienes título, entonces como que vale menos o no vale. Entonces, quizá no fue por eso, pero también sí tenía como un deseo de, bueno, por lo menos quiero formalizar un estudio teológico y bueno, pues desde la academia a ver qué se me ofrece, pues porque también una parte también, esas indagaciones también era muy empírica. Eh, este, y por eso pues busqué la oportunidad de estudiar, justamente estuve viendo varias universidades y quedé muy tentado con la de donde está Susi. Finalmente, busqué consejos y finalmente decidí estudiar en la Unibautista de Cali. Eh, y ya también había estado con SETI haciendo un diplomado, entonces como también sentí mucha seguridad de ingresar aquí y saber que pues iba a tener eh, como que no me iba a quedar corto, ¿no? Y estos tiempos ya estoy en el tercer semestre, voy para el cuarto. El tema de teología indígena creo que ha sido más intencional traerlo a la mesa, aunque es una universidad que está rodeado de comunidades indígenas y trabaja con comunidades indígenas. eh, Siento que también no se da mucho la apertura de la universidad escuchar a las voces indígenas, a las comunidades indígenas, sino como que si se arma un curso, se arma un taller, lo llevamos a las comunidades indígenas. No hay una apertura de dialogar con sus saberes, con su filosofía, como decía Susi, sino, mira, estos son los métodos teológicos, la metodologías hermenéutica, o estos son los métodos sincrónicos o métodos sociológicos. Sí, entonces todavía, claro, y esto
podría ser algo a veces incomprensible para las comunidades porque obviamente no tienen el nivel o la formación para entender todo este bagaje pues académico. Pero no por eso quiere decir que las comunidades nuestras comunidades indígenas no tengan otro bagaje, otro conocimiento, otra perspectiva. Entonces, siento que la academia todavía lucha con querer mantener que nosotros tenemos la autoridad, la academia, entonces siempre vamos a enseñar. Casi que pocas veces vamos, si vamos a recibir, vamos a escuchar a los indígenas es para sistematizar, para sacar mi tesis o esto. Entonces, ahí también siento que es algo que, bueno, requiere que la teología indígena por lo menos cuestiones este tipo de relaciones eh, eh, investigador versus objeto de investigación. Sí, yo siento que ahí sobre todo, pues, el tema de metodología de investigación y todas estas cuestiones, pues, se requiere más trabajo, más pregunta. Bueno, eso es como para decir dónde estoy y entonces actualmente mi trabajo de grado, eh, ya me falta un semestre, aunque tengo otro semestre más que puedo extender, pero como dice, por cuestiones económicas, me gustaría pues terminar muy pronto. Entonces, un poco la propuesta de mi trabajo es narrar la historia de vida a partir de círculos de palabra para el cohabitar en medio de las tradiciones evangélicas y las tradiciones wiwa para seguir elaborando una teología indígena. Eh, por un momento, al principio yo solamente quería trabajar como las tensiones entre la fe cristiana o la tradición, las tradiciones cristianas que están en la sierra versus las tradiciones indígenas o los saberes indígenas. Pero, pues, mi asesora y también las amigas de Memoria Indígena me han aconsejado que desde lo indígena no siempre es pensar esta idea de que las cosas siempre están en constante choque, en constante discusión o conflicto, sino que, aunque eso fuera verdad, ¿cómo podríamos proponer otras formas de abordar y otras formas de narrar esa situación? Entonces, por eso propuse como un círculo de diálogo para dialogar eh, o para hacer nuestro relato de vida a partir de un chico que es pentecostal, es Wiwa, Pentecostal Unida. Otro joven que es compañero mío, Julián Malo, digamos que él tiene, eh, trata de dialogar siempre la tradición con su fe. Entonces me parece una postura bastante interesante y pues no podríamos dejar en esta búsqueda de la voz de elaborar teología, pues sin la voz de una abuela, ¿cierto? Como Wiwa consideramos la Biblia como una abuela, pero asimismo, pues he invitado a mi mamá, que es una saga, saga es como una persona que se encarga de toda la parte espiritual, toda la parte del cuidado de la mujer y todo eso. Y pues entonces nos hemos reunido estas personas para dialogar un poco nuestra experiencia de fe y con eso también pues se genera otra forma de acercamiento y no tanto como exponernos como víctima o como violentados, sino cómo podamos mostrar que también hay otras formas de acercamiento. Bueno, eso es un poco lo que estoy trabajando desde la Unibautista, sí. Muchas gracias, Isma. Eso sí, es muy interesante cada experiencia y nos ayuda como a pensar y reflexionar y meternos en el mundo donde están y qué están haciendo y los proyectos que van a trabajar creo que van a ser muy significativos para el trabajo de la teología indígena.
Bueno, yo soy Jocabet Reina Solano Miselis, mi nombre completo con los apellidos paternos y maternos. Y soy del pueblo Cunadule. El pueblo Cunadule está ubicado actualmente en los territorios de los estados panameños y colombianos, pero como nación cuna, estamos antes que los gobiernos panameños y colombianos como nación. Entonces somos una nación autónoma con varios territorios. Uno de los territorios es el territorio de Cunayala, de donde yo soy originaria. Cunayala son aproximadamente 400 islas en la comarca de Cunayala y para ubicarles en el Caribe panameño, en el Mar Caribe, Océano Atlántico y los cunas que vivimos en Cunayala, estamos en el mar. Pero también hay muchos cunas que se han desplazado al centro de la ciudad y en las alrededores por temas de trabajo y de estudios. Entonces mi familia se trasladó hace varios años atrás y yo crecí en una comunidad cuna donde se intentó y por muchos años toda la formación, organización política y social estaba basado con relación a las políticas y organizaciones y espirituales del pueblo cuna en Cunayala, que se llama Cunanega. Y estoy estudiando actualmente en NATES. NATES es una comunidad de aprendizaje de teólogos y teólogas de las primeras naciones en Canadá, como ellos les llaman la Isla Tortuga, y los nativoamericanos de Estados Unidos, actualmente también con relación con teólogos y teólogas de Nueva Zelanda, Maori y otros pueblos, y de Australia. Y justamente actualmente creo, por lo que ellos dicen, soy la primera estudiante de doctorado de Latinoamérica, porque su enfoque se ha hecho más en estos países que hablan inglés. Sin embargo, mi experiencia como estudiante en maestría fue en SETI. Desde SETI, pues he estado trabajando un poco más la teología cuna, tratando de entretejer con las propuestas que ha tenido SETI y quizás incidir un poco en la importancia de la teología indígena desde mi experiencia comunitaria y de participación colectiva también como parte de memoria indígena. Pero cuando hablamos de teología, obviamente reconocemos que los pueblos en Abya han vivido su fe y su espiritualidad desde su propia teología. No le llaman teología como tal, porque nuestros idiomas tienen su propia construcción de cómo se entiende la presencia de la divinidad en nuestros territorios. Desde la perspectiva cuna, se le llama el camino de nuestros abuelos y abuelas, se le llama el Bat Anan Igala, el camino de Dios en nuestros el camino de Dios, y es muy bonito porque es como el camino de Dios, pero en representación a la historia y memoria colectiva del pueblo cuna. Y este camino de Dios, como le reconoce al pueblo cuna, el camino de Baba y Nana, es un camino que surge a partir de las memorias colectivas que se puede mirar en los cantos, en los relatos, en los símbolos, en la historia, tanto de los momentos donde como pueblo tuvimos que resistir a las tragedias de la invasión, pero también a las realidades naturales que se vive para un pueblo que vive, que originalmente estaba y está todavía en el Darién, que justamente el Darién es una palabra que viene del idioma cuna, del gran líder del pueblo cuna, Duiren, y muchos no saben eso en la historia panameña, porque como niña estudié en escuelas no cunas y cuando iba a la escuela y nos enseñaban sobre las provincias en Panamá y uno de los nombres de las provincias de Panamá es el Darién, que es territorio cuna, pero que el nombre viene originalmente del idioma cuna, Duiren. Bueno, entonces, cuando hablaba un poco de la teología cuna y pensaba un poco en esto también, obviamente a veces inconscientemente no somos conscientes
porque no somos muy conscientes del legado cuando somos niños de nuestros abuelos y abuelas, y yo lo hablo de esta forma, de forma genérica para decir de la misma identidad del pueblo cuna en la importancia de la teología, pero si lo vivimos, ¿cómo lo vivimos? Pues cada niño cuna, de una u otra manera, algún momento ha ido a la casa de congreso, a los Maquenega, a escuchar los cantos ancestrales. Y los cantos ancestrales del pueblo cuna tienen una fuerte relación de la relación del pueblo cuna con Dios, con el Creador. Y para el pueblo cuna, en su imaginario de cómo se entiende a Dios, es mamá y papá. Entonces, nuestra formación está muy alimentada de esos cantos y cada vez que en la casa de congreso, que algunos le llaman la casa del consejo, se nos enseña la importancia de esa relación con Dios, es decir, cómo la manifestación de mamá y papá está presente en cada acto que realizamos. Y por eso, una de las enseñanzas más grandes para el pueblo cuna es cómo vivimos en comunidad. El Anmar Daet, es decir, las formas como el pueblo Cuna se relaciona con la comunidad. Y aquí comunidad no nos limitamos para el pueblo como una comunidad de seres humanos, sino de seres vivos. Cómo nos relacionamos con las plantas, cómo nos relacionamos con los animales, cómo nos relacionamos con nuestros compañeros y compañeras en nuestro trabajo, en la comunidad, cuando cultivamos. Y quiero explicar un poco esto porque cómo nos interesamos en la teología indígena, creo que para mí específicamente desde nuestra realidad como niños y niñas en una comunidad donde hay eh, una gran manifestación de la presencia de Dios en cada acto que hacemos. Y de hecho, cuando los abuelos canaletean, dicen que cada canaletada, no sé cómo se dice en español, cuando canaletean cada momento que canaletean, es una forma de oración a Dios para reconocer la grandeza de Dios en el pueblo cuna. Es un pueblo que tiene muy presente a Dios en las acciones pequeñas y grandes de la construcción social del pueblo cuna. Y bueno, obviamente como cuna, pero con una familia que cuando yo nací ya mis padres eran cristianos o seguidores de Jesús. También tengo una gran influencia de el Evangelio de Jesús en mi propia experiencia como cuna. Entonces, parte también de mi abordaje teológico tiene que ver desde niña cuando me enseñaban a leer la Biblia, a estudiarla, la importancia de escuchar los consejos de Jesús, la importancia de por qué este Evangelio trae vida plena. Y entonces en este entretejido de mis realidades, estuve siempre como a flor de piel ese deseo de entender un poco más cómo Dios se manifiesta en mi propia historia como cuna, pero mi propia historia como en la iglesia, con mi familia. Y me interesé desde muy pequeña con preguntas para mí que eran muy importantes sobre la presencia de Dios en lo que hacemos, ¿no? Eh, Ahora, específicamente, quizás ya ahora más conscientemente, en términos de como estudiante, yo creo que parte de mi búsqueda fue propiamente pensando cuál es el aporte del pueblo cuna para la iglesia, para la sociedad, porque como decía Ismael, muchas veces es como en las instituciones académicas, eclesiásticas, es una voz que no se escucha mucho y no porque no haya a veces indígenas en esas instituciones, sino por lamentablemente, la mirada hegemónica en algunos contextos y que algunos estudiosos de las ciencias sociales le llaman epistemicidio, ahí lo pueden buscar, o otros eurocentrismos y otros le llaman colonialismo, etcétera, ¿no? Entonces, eso, quizás de una forma más que me encanta más a mí, es como lo dicen los abuelos cunas y las abuelas cuando se intenta matar el espíritu cuna. Se intenta porque no, todavía estamos y no se ha podido, ¿no? Y esperamos que así no sea. Entonces, en ese sentido, en las universidades y en las instituciones donde he estado, muy poco se habla sobre teología indígena. Uno, porque la gente en las iglesias a veces le tiene mucho miedo por lo que eso se decía la mezcla.
y algunos le llaman sincretismo, ¿no? Pero nosotros sabemos que la mezcla o el sincretismo está presente en la humanidad desde que la humanidad existe. Y bueno, hoy no voy a hacer el abordaje de ese tema, pero lo dejo allí. Por otro lado, para mí era fascinante pensar cómo esto que se vive en el pueblo cuna nos habla de estos valores de Dios, porque el pueblo cuna entiende a Dios en la realidad cotidiana y cómo esto a veces no lo veo presente en algunos contextos de iglesias. Y aquí sí, quizás yo entiendo cuando hablamos de que hay cosas que nos unen, pero también hay cosas que hay que denunciar de un sistema que podemos vivir en algunas iglesias donde no necesariamente abraza el Evangelio de Jesús a plenitud, aunque se dice que se abrace. Por ejemplo, y me refiero al tema de que muchas veces en algunas iglesias, obviamente no podemos hablar generalizar de todas las iglesias, pero de algunas iglesias cuando el querigma, es decir, la proclamación del evangelio, está muy desalineado con una vida comunitaria y más se hace un énfasis en una vida individual, ¿no? Desde el tema cuando entendemos, por ejemplo, la salvación y en la soteriología, por ejemplo, entendemos salvación como Dios me perdona a mí de mi pecado y yo soy salvo, pero es una cuestión muy individual, ¿no? Y reconocemos que esta herencia no es una herencia necesariamente del mismo Jesús, sino es una herencia de la interpretación hermenéutica que vieron otros hermanos y hermanas de la fe en su contexto, ¿no? Y cómo entendieron la salvación y lo interpretaron. Pero desde una perspectiva indígena, aunque obviamente el pueblo cuna no habla de salvación como tal, sí habla de una sanidad de la tierra y una sanidad cósmica, y eso me parece muy interesante porque sí hace una relación más que conecta más con lo que se habla en los evangelios de Jesús cuando habla de que Cristo vino a reconciliar todas las cosas, y eso a todas las cosas tiene que ver también la tierra, ¿no? Y el pueblo cuna sí entiende que esta reconciliación, y yo estoy usando un lenguaje aquí cristiano, pero cuando entiende que hay un desbalance cósmico, tiene que ver porque hay una ruptura de relaciones, y esas rupturas de relaciones provocan este desbalance cósmico en la Tierra. Para mí, esta propuesta soteriológica de los pueblos indígenas, cuando hacemos una relectura a partir de su propia cosmovisión, le da algunas implicaciones más profundas del carácter salvífico de Dios en la humanidad y en el cosmos. Y cuando digo esto como ejemplo, nada más estoy dando un ejemplo concreto de por qué a mí me interesa mucho el tema de teología indígena. Bueno, primero porque soy indígena, o sea, es como muy obvio, porque soy cuna y cómo no acercarme a vivir una fe desde mi identidad, porque la negación de mi identidad para vivir la fe es una negación para mí del Evangelio de Jesús. Entonces, y por lo tanto, el llamado que creo que nos hace Dios, en mi caso y para los pueblos indígenas, es vivir la fe, una fe que esté permeada por esta realidad de quiénes somos en en nuestra realidad identitaria. Por otro lado, eh, también el hecho de reconocer algunos lamentos, y yo creo que aquí quiero rápidamente decirlo, algunos lamentos. En mi caminar en Yala y en el mundo me he encontrado mucha gente lamentándose por mm, algunas formas de misiones que no han sido lo más amigables. Quizás estas palabras son muy bonitas, menos amigables, pero en otras palabras que han sido violentas realmente con las comunidades indígenas. Entonces, en el lamento, por ejemplo, de escuchar a otros que no necesariamente son creidores de Jesús, pero que se hacen críticas de su propia vivencia y experiencia. Por ejemplo, una hermana aymara, abuelita, lloraba y decía que ella en su comunidad perdió mucho de su identidad, lamentablemente por algunas propuestas de algunos cristianos en su comunidad. Otra abuela peruana, quechua, me decía recientemente, en estos días, hace unos menos 2 semanas atrás, de cómo en su comunidad su tío se hizo cristiano y por hacerse cristiano, él era una persona que como que era sabio en las plantas y luego tuvo que dejar eso y luego se hizo cristiano y a partir de eso rechazó su identidad y la abuelita que era su mamá
la mala interpretación de la fe cristiana, no la llevaron a ningún hospital, sino que la dejaron morir. Entonces, escuchas esto y eso trae lamento y dolor porque dices que nosotros sabemos como seguidores de Jesús que esta no es la propuesta de Jesús, que la propuesta de Jesús es una vida plena para toda la humanidad y la humanidad incluida en la creación entera. Y si esa es la propuesta de Jesús, un evangelio distorsionado por una teología colonial distorsionada que trae muerte, no es evangelio de Jesús. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como teólogos y teólogas en este caminar reconocer la acción del Espíritu en las comunidades indígenas? Nos permite también potenciar esa semilla de Jesús en las comunidades y denunciar un evangelio, bueno, no un evangelio, no, una teología colonial en este sentido. Por eso para mí es pertinente porque hago esto también, porque es una cuestión del lamento y yo creo que es un verdadero lamento que la buena nueva de Jesús no está de acuerdo con ese lamento, en el sentido de que no está de acuerdo en las acciones de ese lamento, ¿no? Eh, tengo un feedback, no sé qué es. Te lo digo por la grabación. ¿Ahora? Hola, hola. Mejoró sensiblemente. Muchas gracias. Sí, entonces, quizás porque me voy a emocionar tanto, voy a seguir las preguntas. Entonces, lo que voy es que estudio teología también por el hecho de la realidad de los pueblos indígenas, eh, que el aporte pequeño que hacemos como un hilo en ese tejido enorme que Dios está haciendo con tanta gente, pueda contribuir un poco a hacer, a desenmascarar esa teología colonial que trae tanto dolor y lamento a los pueblos indígenas. Porque yo creo en la potencia del Evangelio de Jesús que trae buena nueva. Y para mí esa potencia debería desenmascarar esa manera como el mal ha entrado también. Y nosotros como cristianos y seguidores de Jesús no podemos seguir no podemos seguir tapándonos los ojos frente a esta realidad, ¿no? Por otro lado, también hago trabajo de teología indígena porque creo en el aporte de los pueblos indígenas para la sociedad y el mundo. Y por un tema sencillo, ya hablé de soteriología, pero también de la neumatología, cómo el espíritu de vida ha estado actuando en las comunidades indígenas. Y yo creo que hay mucho ahí que podemos reconocer, ¿no? Hoy día quizás la gente tiene un poquito mayor de conciencia sobre el tema de la crisis climática. Y bueno, la gente dice, sí, los pueblos indígenas tienen soluciones para la crisis climática, pero en la realidad, cuando lo ves, mucha gente dice sí, pero a la hora de la práctica no es tan real lo que pronunciamos con nuestras palabras. Entonces, yo creo que en lo neumatológico, eh, poder discernir cómo Dios está actuando en la comunidad de los pueblos indígenas y cómo esto aporta a la sociedad, no solamente a la iglesia, sino al mundo, es una manera también de ver cómo Dios está actuando en el mundo y cómo Dios también tiene propuestas de esperanza y de salvación para el mundo a partir de estas maneras de entender la vida como lo tienen los pueblos indígenas. Eh, sí, quizás alguno dirá, oh, bueno, pero idealizan a los pueblos indígenas. Yo ya imagino algunos en su mente, así que de una vez respondo a esta pregunta. Que no tengo capacidades de leer mente, pero por la experiencia eso pasa, ¿no? Entonces, no es que idealicemos a los pueblos indígenas, reconocemos que todo ser humano, de una u otra manera, tiene signos de luz como también signos de oscuridad. En la ambigüedad, como nos recuerdan nuestros hermanos aymaras, de la ambigüedad del ser humano. Sin embargo, en esas ambigüedades no podemos satanizar solamente a los pueblos indígenas o solamente tener un prejuicio negativo a los pueblos indígenas, porque la discriminación y el racismo está tan metido en nuestras estructuras sociales y en mentales y cognitivas y de relaciones, que no nos damos cuenta que somos incapaces de ver en la potencia del espíritu en los pueblos indígenas por complejamente rechazar y negar.
por una violencia epistémica, una injusticia epistémica, pero también una injusticia colonialista. Y yo creo que allí es pertinente decirlo, porque estoy haciendo una mirada desde los aportes de las bondades que Dios le ha dado a los pueblos indígenas. Y desde las bondades de los pueblos indígenas, yo creo que, bueno, hay tantos pasajes en la Biblia que nos habla de cómo el Espíritu de Dios se manifestó a Israel como comunitariamente, colectivamente, y cómo era la presencia del Espíritu potenciando la colectividad en el pueblo de Israel y cómo le acompañó. De la misma manera, Dios ha acompañado a los pueblos indígenas en su dolor, en su lamento, en su resistencia. Eh, que todavía vivamos y existamos, somos la semilla que el mal no ha podido extinguir, es decir, que existamos los pueblos indígenas es una señal de que Dios ha estado guardando a los pueblos indígenas y que somos una semilla. Por ejemplo, yo me considero una semillita de cómo el pueblo cuna resistió. Y porque ellos resistieron, yo existo hoy. Pudiera no existir, pero existo por la lucha de mis abuelos y mis abuelas. Y soy esa semilla de vida y de lucha de mi pueblo. Entonces, desde allí también veo como teóloga, entonces, la gratitud, ¿no? Estudio teología indígena por la gratitud y por también por la contemplación de ver a un Dios que también tiene rostro indígena y ese rostro hermoso de Dios manifestado a mi pueblo, quiero contarle a los demás también, para que en la gloria de Dios manifestada en mi pueblo puedan conocer el rostro indígena de Dios y ser transformados por ese rostro también y que traiga esperanza al mundo. Entonces, es una cuestión también de compartir las buenas nuevas como la samaritana, ¿no? Que se ha maravillado de ver a Jesús desde otra manera y quiero que los demás también lo conozcan y puedan regocijarse junto con nosotros de esa maravilla, ¿no? La pertinencia, creo que es muy pertinente porque con todo lo que he dicho anteriormente, hay mucho que podemos mirar en la realidad de hoy. Hay una sociedad visiblemente fragmentada. Escuchamos noticias malas de guerra, escuchamos noticias malas sobre la crisis climática y otras más. Entonces, la pertinencia de la teología indígena es convocarnos una vez más a una epistemología, es decir, a una forma de crear conocimiento a partir de las relaciones. Estas relaciones basadas en una ética del buen vivir, como dicen mis hermanos andinos, y del convivir bien. En mi pueblo hay relatos hermosos sobre eso, pero sería otra hora hablar sobre estos relatos. Que en estos días estaba haciendo una reflexión sobre el Baluala y del árbol de sal del pueblo Cuna, que habla del vivir bien y el convivir bien, pero tiene componentes hermosos. Bueno, y quizás pueda escribir después de esto porque es muy fascinante la mirada, ¿no? Pero a lo que voy es que si estas propuestas de que las relaciones son importantes, de todas las relaciones son importantes, y en un mundo visiblemente fragmentado que vivimos hoy, hay una propuesta de los pueblos indígenas que nos pueden ayudar entonces a trabajar. ¿Cómo trabajamos las relaciones, no? Y cómo en estas llamado a trabajar las relaciones proponemos eh, de maneras de relacionarnos de una forma armónica. Por otro lado, es pertinente eh, porque la iglesia de Cristo no está completa sin la iglesia indígena. Es así, simplemente cuando entendemos la unidad del cuerpo de Cristo, tenemos que reconocer que no podemos ser cuerpo de Cristo sin la presencia de la iglesia indígena. Y Jesús nos habló mucho sobre la unidad en Juan 17, ¿no? Que sean unos como tú y yo, Padre, somos uno. Esa unidad que no es uniforme, pero que es una unidad diversa y que propone también Pablo en el libro de los Efesios. Nos recuerda la imagen de Cristo en el cuerpo de Cristo, en esa unidad diversa, donde que el pueblo, donde la iglesia indígena aporta en las diversidades, pero sin ella no es unidad diversa del cuerpo de Cristo. Entonces, para mí esta parte teológica y eclesiológica es muy importante y por eso la pertenencia a la iglesia indígena. Y finalmente, en lo escatológico, ¿no? Este,
cómo entendemos la escatología, ¿no? Cómo entendemos esa presencia de Jesús, de la Rúa, restaurando el mundo, reconciliando el mundo, en esa acción colaborativa a quienes el Espíritu nos ha dado el impulso de trabajar. Y yo creo que también a las comunidades indígenas, ya no como una persona individual, sino como colectiva, ¿no? Yo creo que estamos llamados a colaborar en esa construcción del sueño de Dios y que muchos conocemos como reino de Dios. Presente ya y todavía no, pero en la acción poderosa del Espíritu en los pueblos indígenas. ¿Qué propuestas hay, no? Y como alguien que curiosa, pero que ama a su pueblo, que ama a los pueblos indígenas, es una oración para mí cantada, una oración que se vive en reconocer que por eso también hago teología, eh, porque me maravillo de lo poderoso y grandioso de Dios en los pueblos indígenas y en lo que puede comunicarme a partir de eso. Y yo creo que es parte del llamado de tejer con los pueblos indígenas. Y bueno, por aquí va mis desafíos. Y ahora, como estudiante de doctorado, estoy tratando de investigar un poco sobre cómo el Espíritu de Dios de vida está actuando en el pueblo cuna. Y por allí van mis investigaciones, también con el tema del Magnificat, poco entendiendo a la luz de una relectura de la mujer cuna, del canto, cómo se entiende el canto de María, ¿no? Entonces, hay otras cosas más, pero yo creo que las memorias indígenas son fuente de sabiduría para la teología, parte de mi propuesta de trabajo en estos años. Bueno, muchas gracias, Isma y Susi, por escucharme y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias a ambos. Por ahí compartí 2 documentos con Isma. No sé hasta qué horas vamos a seguir grabando. Si las preguntas también. Yo pienso que podemos, y yo creo que se ha respondido a algunas preguntas que nos hemos propuesto.